en esta noche. Aleluya. Porque este es un tiempo para tú hacer una generación productiva conforme a la promesa que el cielo tiene contigo. Tú debes de saber esto. Y estas 3 palabras es el tema de este mensaje. Sé sabio, prudente y entendido en los tiempos. Aleluya. Yo quiero que usted lo repita conmigo. Sé sabio, prudente y entendido en los tiempos. Estas 3 palabras me habló Dios una madrugada, aleluya, en sueño, con una voz audible. Aleluya, cuando esta voz me habló, mi cuerpo comenzó a temblar y yo decía, wow. Y de ahí en adelante, ay Dios mío, de ahí en adelante, yo sentí como mi espíritu como que se activó. Entonces yo le decía a mi esposa que yo cerraba los ojos y era como que si yo lo tuviera abierto. Yo no sé cuánto le han pasado. Y yo entré en un nivel espiritual que por más que yo quería dormir, quería cerrar los ojos, yo no podía. Porque yo veía así como yo estoy viendo ahora. Yo cerraba los ojos y trataba de concentrar el sueño. Porque una vez que Dios te habla, aleluya, una vez que Dios te entrega las instrucciones, tu espíritu se activa. Porque cuando tú recibes instrucciones del cielo, tú no quedas igual. Yo oigo personas que hablan, que escucharon a Dios, que vieron ángel, y yo veo que ellos continúan en su misma manera de vivir. Yo veo que ellos no hay un cambio en su vida. Y cuando Dios te entrega una palabra, sea en sueño, sea por revelación, sea por profeta, tú no te quedas igual. Es que esa palabra va a causar un efecto espiritual, que tu espíritu se va a activar y va a comenzar a andar de una forma diferente. Entonces, un sabio es alguien que posee sabiduría. Es decir, la capacidad de aplicar el conocimiento, la experiencia y juicio de manera prudente y justa. Esa es la definición de un sabio. Es decir, que cuando hablamos de sabio, es una persona que practica la sabiduría, es una persona que no camina de manera deliberada, sino que anda con conciencia, entendiendo al Dios que le sirve, entendiendo cuáles son sus principios, entendiendo cuál es la dirección que ya el cielo cargó para su vida. Entonces, ser prudente es la capacidad de actuar con moderación, cautela y sensatez. ¿Para qué? Para evitar posibles daños o riesgos. Por eso estas son herramientas importantes que Dios me entregó a mí personalmente y yo quiero compartirla contigo en esta noche. Porque hay personas que quizá por tomar una mala decisión se han detenido en el tiempo. Quizá por no tomar una decisión con sabiduría, sin pensar la consecuencia, los errores, los daños que eso podía acarrear. Entonces ellos actuaron siendo sabios en su propia opinión. Entonces, para el que anda en estos caminos, ya usted no puede andar de manera deliberada. Usted no puede andar de una forma como que usted vive solo, como que usted no tiene un Dios. Porque cuando Dios te da una palabra y Dios te dice camina, Dios es fiel para cumplir hacia donde Él te ha direccionado. Estaba el testimonio de la predicadora que ella hablaba, cómo Dios le había revelado que ella no se mueve por voz de hombre. Porque el mismo Dios que tienen los profetas, que tienen los evangelistas, que tienen los pastores, es el mismo Dios que yo le sirvo. Entonces el Dios que te habla la palabra es el Dios que te la va a confirmar. Es el Dios que tú vas a sentir y dices, wow, esta palabra es el cielo que me está hablando. Entonces, cuando hablamos de entendido en los tiempos, define a quienes poseen la capacidad de discernir el contexto actual para actuar con qué? Con revelación y dirección. Entonces, el que es entendido en estos tiempos conoce cuál es la dirección que debe de tener. Conoce cuál es el tiempo que estamos viviendo, que no estamos viviendo cualquier tiempo. Estamos viviendo un tiempo ya, de unos tiempos finales, donde estamos viendo la profecía y estamos viendo cosas grandiosas de cómo Gog y Magog se está levantando, cómo el pueblo de Israel está siendo acorralado, cómo se está levantando, se está preparando el anticristo para entrar en función y todo el mundo está igual. Entonces se hace necesario tú ser sabio, ser prudente y entendido en estos tiempos. Porque cuando tú eres entendido, tú haces como las 5 vírgenes prudentes. Dice tiempo de yo llenar mi lámpara. Ay, Dios mío. Es tiempo de yo soltar lo que está obstaculizando, que la gloria de Dios no se derrame en mi vida. Es tiempo de yo dejar de estar chineando, de estar hablando cosas, de estarme deteniendo en lo que no me conviene.
Entonces tú debes de tener, las 5 vírgenes decían que ellas se mantenían con su lámpara encendida, esperando el esposo. Entonces la iglesia de Cristo en este tiempo tiene que tener su lámpara encendida, aleluya. A pesar de que la indiferencia que se está viviendo hasta dentro de la iglesia, porque no estamos hablando, antes hablábamos, no, que en el mundo hacían esto, que en el mundo hacían aquello, no. Hoy en día estamos viendo como en la misma iglesia se está viviendo un desamor, se está viviendo una indiferencia, se está viviendo donde todo el mundo vive en un mundo que nadie entiende. Pero la iglesia que espera a Cristo es una iglesia que debe estar activa. Es una iglesia que debe de mantenerse velando. Es una iglesia que debe de decir, mira, buscar ese aceite para que no se le acabe. Y no sea como aquella imprudente, aquella virgen que estaba esperando que llegara el esposo para pedirle a la demás. Porque hay gente que quieren vivir de la unción de otro. Hay gente que le gusta, ven, ora por mí. Ven, ora, óyeme, pero ellos no oran. Ellos quieren la oración, viven buscando a los profetas. Ven, ora por mí. No. El profeta te va a activar para que tú busques a Dios en oración. El profeta te va a activar para que la puerta de los cielos, para que el Espíritu Santo se active en tu vida y tú comiences a caminar. Porque el profeta no puede caminar por ti. El profeta va a revivir el depósito que ya hay en tu vida. El profeta no puede poner algo nuevo, porque ya dice que Dios concluyó de toda la creación. Todo lo que Dios iba a hacer contigo ya lo depositó. Todo lo que tú necesitas ya está depositado, aleluya, en una eternidad. Lo que pasa es que muchas veces, por la falta de fe, por la falta de no andar conforme a lo que Dios nos ha llamado, entonces las bendiciones se detienen, como decía la predicadora. Entonces, la palabra sabiduría viene de la palabra hebrea que se llama Jotmat. Dice que la Jotmat no se refiere simplemente a un conocimiento intelectual, sino estamos hablando de la habilidad práctica dada por Dios. Porque hay gente que se quieren hacer sabios en su propia opinión, en ellos mismos, y esa sabiduría como tal cae en un vacío. Porque la sabiduría real, ¿de dónde viene? Proviene de Dios, de los cielos. Porque la sabiduría, la Jotmat, es uno de los rechif que Dios utilizó en el principio para crear todo lo que existe. Él le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando la sabiduría estaba creando el universo? Es decir, que la sabiduría es un espíritu, donde el Eterno con este espíritu creó todo lo que existe. Entonces, la sabiduría proviene del Padre de la luz, en quien se la da a todo aquello que se humillan y la piden, aleluya, delante de Él. Entonces, la sabiduría también te da una capacidad para vivir conforme a la voluntad de Dios. El que es sabio, aleluya, va a procurar estar conectado con la voluntad de Dios. El que es sabio está conectado para ver qué es lo que Dios quiere hacer, cuál es lo próximo que Dios va a hacer en su vida. Entonces, el que tiene sabiduría tiene discernimiento moral y espiritual. La sabiduría se aplica en todo el sentido de la palabra, en nuestro diario vivir, en donde quiera que vamos, nosotros caminamos con sabiduría. Amén. Entonces, hay una palabra, la palabra binah, que es la palabra hebrea que significa entendimiento. La palabra binah viene del hebreo entendimiento, que se traduce como la inteligencia espiritual que se refleja a través de la capacidad que Dios deposita en tu vida. Entonces, cada uno de nosotros debemos de entender que hoy en día estamos viviendo una generación que tiene mucha información, una generación que está llena, aleluya, de mucha información, pero tiene una hambre de sabiduría, porque es que la información no puede llenar el espacio donde Dios dice que el que es sabio, aleluya, no cae donde cae un entendido. Porque el que es sabio se maneja de una forma prudente, de una forma diferente. Aleluya. Entonces, por eso hoy en día vemos una generación que quizás tiempos atrás, en los tiempos cuando yo era más menorcito, unos añitos atrás, nosotros quizás no teníamos esta tecnología. Era una generación análoga. Luego entramos a una generación digital. Y hoy en día estamos en una generación de una supuesta inteligencia artificial. Pero esa inteligencia nos está llevando por un camino que no es el camino que Dios ha puesto en nuestra vida.
¿Por qué? Porque esa supuesta inteligencia está desviando el pueblo, está atacando al pueblo de una forma que el pueblo ya no quiere hacer nada. Las redes sociales, los entretenimientos están dejando al pueblo, aleluya, que no busquen a Dios. Por eso que a mí me encanta cuando yo voy a buscar a Dios, irme para un monte lejos, porque de allí yo me olvido de celular, me olvido de computadora, me olvido de la casa. Yo lo siento por esos pastores que viven diciendo que no vayan al monte, que no busquen a Dios, porque yo no entiendo qué tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo donde cuando tú no buscas a Dios, tú eres fácil de manipular. Cuando tú no tienes el Espíritu Santo, tú eres fácil de manipular por cualquier persona. Por eso es que hoy en día tú ves que viven corriendo detrás de palabras de gente que muchas veces ni cargan a Dios, porque lo que cargan son ciertas informaciones. Entonces, estamos limitando al pueblo en una generación de sequía, en una generación sedienta, en una generación con hambre de Dios. Porque déjeme decirle que esta generación necesita a Dios. Esta generación tiene hambre de Dios. Lo que pasa es que está como aquel eunuco que no sabía a quién le explique. Cuando Felipe le dice, ¿acaso tú no sabes crear que era una generación que no tenía mucho conocimiento de la palabra, no tenía mucha hermenéutica, no tenía mucha teología, no eran exégetas, pero eran gente que cargaban la gloria, eran gente que andaba el cojo, comenzaba a andar, el ciego veía, es cierto. Pero déjeme decirle que esa misma situación es producto de estos tiempos. Entonces nosotros debemos de entender el tiempo que estamos viviendo, porque nosotros no fuimos llamados a detenernos. Por eso es que los sabios dicen, déjame prepararme, porque si bien pero para cumplirse, tú tienes que ser sabio, tú tienes que ser vendido en estos tiempos y tú tienes que ser prudente. Y con la fe, aleluya, porque cuando tú eres prudente, tú dices, yo tengo que creerle a aquel que me llamó, gloria al Señor. La sabiduría no se origina en el intelecto humano, sino en una relación correcta con Dios. Tú no te puedes detener, dejar de buscar a Dios, aleluya. Sabemos que tenemos muchas palabras, pero cuando tú tienes una relación directa con el Padre, tú no vas a necesitar buscar palabra de otro. Tú vas a decir, yo tengo una relación con Dios y ese Dios, aleluya, con el cual yo me relaciono, es el Dios que me habla y es el Dios que me provee, gloria al Señor. Entonces, hoy más que nunca, el orgullo intelectual es el principal enemigo de la sabiduría espiritual. El orgullo intelectual de personas que quizá tienen capacidad intelectual de manera secular. Hay gente que son poseedores de títulos, de doctorado, de ciertas cosas, pero ese ego intelectual muchas veces frustra lo que Dios quiere hacer a través de la sabiduría espiritual. Porque a través de ese conocimiento tú dices, no, yo tengo todo, yo no necesito nada más. Entonces se crean sabios en su propia opinión, producto de lo que ellos entienden que ellos saben. Y la sabiduría dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. El principio de la sabiduría, para tú entrar al conocimiento, a la sabiduría, tú tienes que entrar a través de la puerta del temor a Dios. Aleluya. Por más que tú entiendas, porque el que es sabio, hermano, se avecina, sabe lo que está a punto de suceder. El que es sabio y dice, yo soy prudente, soy sabio, se prepara para lo que ha de venir. Porque hay gente que crean grandes fortalezas. Hay gente que invierten millones de pesos en seguridad. Pero esta seguridad terrenal, hermano, donde esto dice la palabra, que en cualquier momento puede caer. En cualquier momento, eso que tú entiendes que es fuerte, esto puede ser derrumbado, gloria al Señor. Por eso es que nuestra confianza está en el Dios de Abraham, en el Dios de Jacob. Nuestra confianza no está, aleluya, puesta en hombre, no está puesta en las cosas de este mundo. Porque la obediencia que honra a Dios es la obediencia que transforma la vida, gloria al Señor. Cuando nosotros le obedecemos a Dios,
vemos que nuestra vida va cambiando. Nuestras decisiones no se dirigen por emociones, no se dirigen por lo que estamos viviendo. Aleluya. Por eso es que muchas veces Dios tiene que entrarnos en proceso para nosotros poder entender a Dios un poquito. Porque cuando estamos muy cómodos, muy tranquilos, como decía Viviana, entonces no podemos ver la obra de Dios, aleluya, en nuestra vida. A veces Dios tiene que provocar cosas porque quizás ya se había acomodado en cierta área de su vida. Quizás Dios quería llamar su atención, pero ella no lo estaba atendiendo a lo que Dios le estaba llamando. Y tuvo Dios que levantar un caos, una turbulencia para entender que Dios le estaba llamando, aleluya. ¿Cuántas cosas Dios tiene a veces que levantar en nuestra vida y movernos? ¿Cuántas veces Dios tiene que provocar cosas en nuestra vida para entender que cada uno de nosotros cargamos un propósito del cielo y que no somos cualquier generación? Mira, hermano, esta generación está marcada como la última generación. Tú tienes que entender, tú tienes que ser sabio en esto. Tú debes de entender que por más que tú te afanes, tú no vas a poder añadir cosas que tú quieras añadir a tu vida. Porque el hombre dice la palabra que se afana por un soplo de vida, que pasa el viento y ya no es. Entonces vivimos cada día afanado. A veces yo me siento a meditar y digo, wow, el hombre cada día es como un ciclo. Vive girando en el mismo círculo, vive girando, nos ponemos viejos, hacemos ciertas cosas, tenemos familia y al final, ¡pam!, terminó todo. Entonces Dios te está llamando a que hoy tú seas sabio y que tú vengas, aleluya, a beber de esta fuente de vida, esta fuente de agua viva, de agua de vida eterna, aleluya. No como el mundo lo ofrece, porque este mundo ofrece muchas cosas pasajeras. Como yo digo, todo en este mundo es pasajero. Todo tiene fecha de vencimiento. Lo único que no tiene fecha de vencimiento es la palabra que Dios dijo de ti. Son las promesas que tú cargas de Dios. Porque las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Aleluya. Aunque tú veas que no está pasando, aunque tú veas que tú estás caminando como que no estás viendo nada, eso es la fe. La fe es la certeza, aleluya, de lo que no se ve. Y la convicción de lo que se espera. Entonces tú tienes que estar convencido de lo que Dios dijo de ti se va a cumplir. Aleluya. Yo me quedo tranquilo cuando yo veo que las cosas no se están dando conforme a la proyección que yo tengo de vida, de trabajo, de cualquier índole. Yo digo, mi vida, mis tiempos están en la mano de Dios. Y aquí solamente se va a cumplir la voluntad de Dios. Porque yo digo que hasta Satán es un instrumento que Dios usa para elevar nuestra vida contra la naturaleza. Porque hay gente que si no lo zarandea, si no lo mueve, no buscan a Dios. Aleluya. Entonces yo digo que Hasatán, el nombre Hasatán significa adversario. Dios utiliza cualquier adversario para levantar a su pueblo. Cualquier adversario, incluso mire, el adversario de Israel ahora mismo, que tiene palabra profética, es Irán. Irán y Rusia, que representa a Gog. Entonces, estos adversarios están provocando que el reloj profético de Dios comience a moverse. Hay un reloj profético que ya comenzó a caminar hace tiempo. Desde el año 1948, cuando Israel se hizo Estado, inmediatamente ese reloj profético se activó y comenzó a caminar. Dice que ellos recientemente, siendo Estado, inmediatamente se activaron todos los enemigos de Israel y se levantaron a destruirlo a ellos. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Ya Israel tenía una profecía. Ya Israel, por causa del pecado que Dios le había hablado, óyeme, desde antes de que el pueblo entrara a Canaán, ya Dios le había revelado a Moisés. Dice, mira, este es un pueblo que desde que tú te vayas, ellos van a comenzar a pecar, van a hacer lo malo delante de mis ojos. Pero Dios no se lleva de la situación del pecado que tú hayas cometido. Dios no se lleva de la mala práctica que tú estés viviendo. Aleluya. Dios se lleva de la promesa que Dios ya te habló. Aleluya. Porque Job se encontró en un momento difícil. La mujer lo abandonó. Ella le dijo, maldice tu Dios y muérete. Dice la palabra que a Job le quitaron todo lo que tenía. Aleluya. Le cayó una enfermedad, le cayó lepra, le cayó, todo el mundo lo abandonó. Hasta sus amigos lo abandonaron. Y Job tenía una promesa.
porque conocía la palabra. Él decía, yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo de la tierra, yo sé que Él me va a levantar. Porque hay gente que están decaído, hay gente que están desesperanzado. Y yo vengo a decirte en esta noche que aún desde allí donde tú estás, mi Dios, mi Redentor te va a levantar, porque hay una palabra de promesa. Tú eres parte de esta generación que carga promesa, que te va a levantar con poder, que va a comenzar a trastornar el mundo de la tiniebla, y tú no te puedes quedar allí postrado. Porque el que me ve hoy predicando acá, aleluya, y me ve años atrás, no se imaginaba que yo mismo digo, wow, Señor, pero a veces yo estos videos los grabo porque yo necesito verme, porque esto me ayuda, digo, wow, Dios mío, verdaderamente, si tú lo hiciste conmigo, tú lo puedes hacer con cualquier persona. Aleluya. Y es como yo digo, yo no tengo que hablar de lo de allá atrás, yo tengo que hablar de lo que Cristo está haciendo en mi vida, de lo que Dios está provocando en mi vida. Por eso que el que le cree a Dios, el que es sabio, el que es prudente, no se detiene en los tiempos que esté pasando. Tú puedes tener temporada difícil, tú puedes tener situaciones, tú puedes tener escasez, pero tú tienes que seguir creyendo lo que Dios habló de ti. Tú no te puedes detener a la crítica, tú no te puedes detener, porque el que es sabio no se detiene por nada, porque el que es sabio, aleluya, tú eres prudente y tú caminas por las direcciones que ya el cielo te ha marcado. Entonces, la sabiduría que viene de Dios no basta con saber lo que pasa en el mundo. Necesitamos saber qué piensa Dios sobre nosotros. Yo no tengo que ver lo que esté pasando en el Medio Oriente. Yo no tengo que ver lo que esté pasando por allá. Aleluya. Yo tengo que ver lo que Dios está pensando de mí. Lo que Dios está pensando de ti. Tú debes de pensar, porque aunque tú veas todas las cosas como está, Dios tiene el control de todas las cosas. Aleluya. Y eso es lo que nos da esa paz, esa seguridad. Aleluya, esa armonía que aunque estemos viviendo los peores momentos, pero tenemos esa paz, esa seguridad de que todo va a estar bien. Aleluya. Como decía el apóstol Pablo, para mí morir en Cristo es ganancia. Sea que vivamos, sea que muramos, sea que esté arriba, abajo, donde quiera que esté. Pero yo no me puedo desconectar de ese amor. Yo no me puedo desconectar de esa gracia. Entonces, la sabiduría que produce dirección. Y dice, y sabían lo que Israel debía hacer. Dios no solo quiere informarnos, sino Dios quiere dirigirnos. Ese versículo bíblico que leímos acá de la tribu de Isaacar, dice que era una tribu destacada de los hijos de Isaacar, uno de los de la tribu, porque ellos eran entendidos en los tiempos. Y dice la palabra ahí donde leímos que ellos sabían lo que tenían que hacer. ¿Cuántos saben lo que tienen que hacer? Aleluya. ¿Cuántos saben lo que tienen que hacer? Entonces, ¿por qué te detienen a llorarle a lo que ya Dios venció? ¿Por qué te detiene, aleluya, a decir cosas, a pensar cosas, pensamientos negativos, cuando tú sabes que todo lo que te viene para tu vida es para bien y para bendición? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, como esta tribu de Isaacar, ellos eran sabios y entendidos en los tiempos. Ellos no se dejaban seducir, aleluya, por lo que ellos estaban viendo, sino ellos siempre estaban listos para la batalla. Era una tribu que siempre estaban diciendo, dice que de su descendencia, su generación estaba marcada porque ellos entendían y se dejaban dirigir por lo que ellos, porque lo que ellos habían sido depositados en su vida. Es decir, que había una transmisión oral de conocimiento. Dice que cada uno de sus generaciones seguía la promesa de Dios. Aleluya. Entonces, el corazón guardado es el terreno de una vida santa. Por eso dice la palabra, sobre toda la cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, el corazón guardado es un terreno de una vida de santidad. Señores, dice la palabra que este camino va, el corazón va de camino a la maldad. Todos los pensamientos, todos nacen ahí. Por eso inmediatamente sube un pensamiento negativo, usted tiene que bloquearlo. Usted tiene que decirle, no, ese pensamiento no pertenece a mi vida.
ese pensamiento no pertenece a la nueva vida que yo estoy viviendo, porque donde se libran la mayor batalla es en nuestra mente. Si tú lograste vencer tu mente, tus pensamientos, lo que te llega, y tú lo cambias por bendición, tú lo cambias por cosas positivas, tú vas a comenzar a ver la mano de Dios en tu vida. Entonces, el prudente habla con oportunidad y verdad, no por impulso. El prudente piensa 2 veces y habla una sola vez. El que es prudente no es muy ligero hablando. No habla a su hermano, no critica a su hermano. No crea lo que le llaman en hebreo chonjará, lengua maldita, lengua maliciosa. Porque hay veces que comenzamos de que hacer unos comentarios de nuestro hermano, no, fulano, así. Y cuando viene a ver, nosotros estamos maldiciendo a nuestro hermano, estamos maldiciendo al que nos está escuchando, y ya nosotros por ende somos malditos. Porque cuando tú comienzas a hablar mal de tu hermano, entonces tú estás provocando que la ira de Dios se active en tu vida. Entonces hay cosas que no se dan en nuestra vida porque hemos activado el espíritu de Regilú. Hemos activado el espíritu, aleluya, negativo en nuestra vida. Entonces decimos, ¿por qué las cosas menos se me dan? ¿Qué es lo que pasa con mi vida? ¿Por qué yo no recibo mi bendición? Lo que pasa es que tú estás bajo maldición porque tú vives hablando mal de tu hermano. Hoy tú no viste a fulano, tú no viste a fulana. Y tú quizás de una forma inocente, bájalo un poquito, por favor. De una forma inocente quizás tú lo haces, pero tú estás maldiciendo a tu hermano. Entonces el prudente, el que es sabio, no se deja dirigir por consejo de lo malo. Cuando tú vengas hablando mal de tu hermano, no me cuentes mal de fulano, vamos a orar. Porque muchas veces es para matar tu espíritu. Porque ese tipo de chonjará mata tu espíritu, mata tu esencia, mata el depósito que hay en tu vida. Entonces, la prudencia no enfrenta el pecado, sino huye de él. Dios no nos llama a probar nuestra fuerza, sino a proteger nuestra santidad. Óigame, Sansón, usted conoce la historia de Sansón. Sansón se creía que él era el fuerte, que él agarró, le arrancó la puerta de la ciudad de los filisteos, arrancó, hizo cosas, y él entendía que ya con su fuerza no necesitaba a Dios. Sansón se la creyó tanto que le decía, no, que vengan todos los filisteos. Incluso Dios le dijo a Sansón, no tomará mujeres de ese pueblo. Y él se entendía que tenía tanta fuerza que decía, oye, yo puedo estar con la que yo quiera, se metía allá, hacía todo lo que él quería. Pero al final todos conocemos la historia de Sansón. Entonces, Dios no nos llama a nosotros a probar nuestra fuerza, sino a cuidar nuestra santidad, hermano. Esta santidad cuesta. Esta santidad, eso no se compra, eso se vive, aleluya. Lo que tú vives en Dios, lo que te ha costado llegar hasta aquí, eso cuesta sacrificio. Entonces no se lo venda al enemigo tan fácil. No te dejes seducir por las cosas, por las distracciones de este mundo. Sansón se dejó distraer por un placer, por algo pasajero, aleluya, por algo de momento. Y todos conocemos la historia, que al final Dios le devolvió la fuerza a Sansón, pero era para destruir, aleluya, para autodestruirse allá conjuntamente. Aunque muchos entienden que es una victoria, pero ese no es el propósito que Dios tenía con Sansón. Entonces, cada uno de nosotros hemos sido dotados de una virtud. Todos conocemos la historia de José. Dice que José se enfrentó, aleluya, a las seducciones de la mujer de Potifar. Aquella mujer, como José era un hombre, dice, bello, de hermoso parecer, aquella mujer de que él llegó allá, comenzó a seducirlo. Yo no sé qué el enemigo está utilizando para seducir tu vida. Porque quizá a José lo sedujo la mujer de Potifar. Pero hoy en día que vivimos una generación moderna, una generación diferente, yo no sé qué está seduciendo tu vida para que tú caigas en el pecado. Yo no sé si es la inmoralidad sexual, la idolatría, la inmundicia, tantas cosas que hay que podemos perder la santidad tan fácil. Aleluya. Entonces tenemos que cuidar esta santidad con esmero. Tenemos que cuidar nuestra vida, hermano, porque dice la palabra que Cristo vino a buscar una iglesia limpia, una iglesia sin mancha,
Una iglesia que no se haya contaminado con las cosas de este mundo. Entonces, haciendo estar atento al oído de la sabiduría, inclinaré el corazón a la prudencia, dice el Proverbios 2:2. Entonces, cuando la sabiduría habla, el corazón tiene que escucharla. Porque cuando la sabiduría habla, es para traer prudencia. Aleluya. Cuando la sabiduría habla, es para traer dirección. Por eso conocemos sobre un rey, Salomón, que a pesar de su padre David haber cometido lo que él hizo, pero ya había una promesa. Salomón representaba una generación diferente que cargaba una promesa que iba a cumplir lo que David no pudo cumplir. Él le dijo, tu hijo Salomón, le dijo a David, me construirá el templo. Pero mira, este hombre, desde que llegó a ser rey, lo primero que le dijo a Dios, Señor, dame sabiduría. Primera de Reyes 3:9. Dice, Salomón pidió a Dios corazón entendido para gobernar al pueblo. Salomón le pidió a Dios sabiduría para guiar al pueblo. Porque Salomón entendía que aunque ellos tenían un ejército fuerte, aunque Dios le había entregado mucha batalla, mucha victoria, pero él entendía que él no se podía desconectar de Dios. Él entendía que para él mantener el reinado de su padre, él tenía que ser sabio. Aleluya. Porque a veces no bastan los recursos. A veces no basta tener éxito. A veces no basta tener muchas cosas. Basta con tú tener la gracia de Dios sobre tu vida. Entonces Salomón entendió este principio. Él dijo, esto yo no lo negocio con nadie. Esta parte de aquí yo no la negocio con nadie. Ya estamos concluyendo. Esto yo no lo negocio con nadie. Entonces Salomón nunca perdió esa conexión con el Padre. A pesar que dice que el corazón de Salomón se desvió. ¿Detrás de qué? De las mujeres. Y dice la palabra que Salomón adoró a Moló, adoró a Tarot, pero no fue él literalmente que adoró. Fue que Salomón permitió tener mujeres extranjeras y esas mujeres iban a adorar otros ídolos. No era que Salomón fue y adoró ídolos, pero él permitió, porque muchas veces somos permisivos en ciertas áreas de nuestra vida que nos puede perjudicar. A veces hay cosas, como yo le llamo, pequeñitas zorras que pueden dañar nuestra viña, pueden dañar nuestra alma. Entonces, Salomón se dejó persuadir de las mujeres. Dice que él tuvo como 600 mujeres, de 600 concubinas y 300 mujeres, 300 esposas. Oye, más de 900 mujeres. Y no solo eso, había una ley que Dios le había establecido. Le dijo, no tomará para ti mucha riqueza, muchos caballos, ni muchas mujeres, ni tomará mujeres de otro pueblo. Ah, no, eso fue lo primero. Ya Salomón entendió que él se la sabía toda. Él dijo, no, por aquí que yo soy el rey, ya Dios me dio sabiduría. Entonces todos conocemos cuál fue el final de Salomón. Salomón, que fue uno de los reyes más ricos, más sabios, mire hacia dónde cayó, porque se dejó seducir de una área de su vida. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, con este tema? Que sea sabio, sea prudente y entendido en los tiempos. Que selle tu vida espiritual, que no permita que nadie ni nada te pueda tocar, pueda penetrar a la santidad que ya tú cargas. Aleluya. Porque Dios viene a buscar una iglesia santa, una iglesia limpia. Entonces, hoy Dios nos llama, como los hijos de Isaacar, a ser sabio para conocer su voluntad. Prudente para vivir en santidad y entendido en los tiempos para servir fielmente a nuestra generación. Nosotros estamos aquí y es con un propósito. Como así el eunuco, el etíope, que no entendía quién le explicara. Hermano, si nosotros nos quedamos en la iglesia, me voy en gloria, no salimos a predicar la palabra, entonces, ¿cómo se van a salvar las almas? ¿Cómo si nos quedamos solamente, no, yo voy a un culto, me quedo ahí y ya? Entonces, la promesa de Dios, la palabra de Dios, ¿se quedan ahí? ¿Se estancan? No. Cada uno de nosotros somos portadores de la gloria de Dios.
Cada uno de nosotros somos embajadores del reino. Aleluya. Lo que pasa es que las adversidades a veces nos ciegan y no nos dejan ver quiénes somos nosotros, a quién nosotros representamos. Entonces hay vidas que nos están esperando por nosotros. Hay personas, hay vecinos tuyos que están esperando una palabra que tú le hables, que es la palabra que va a transformar su vida. Porque cuando Dios habla, tú no necesitas hablar muchas cosas. Cuando Dios habla, solamente una palabra es suficiente. Solamente una palabra sazonada por el Espíritu Santo es suficiente para transformar una vida. Entonces, este es un mensaje, una reflexión para nosotros levantarnos y comenzar a caminar y entender que hay una generación con promesa que nos espera y que nosotros somos parte de esa generación que estamos llamados a ser sabios, a ser prudentes y entendidos los tiempos. Dice, no basta con vivir en este tiempo, debemos discernirlo, redimirlo y aprovecharlo para la gloria de Dios. Aleluya. Entonces, el Señor hoy nos trae una alineación con propósito para que nuestra generación mire atrás y diga, miren, realmente hubo una generación que marcó nuestra vida con propósito. Aunque usted vea muchos jóvenes, muchas personas sonriendo, pero por dentro su alma está llorando. No te lleve de esos rostros de felicidad. Llévate que son almas, que son vidas que necesitan de Jesús, que necesitan la salvación. Porque quizá en un tiempo nosotros andábamos así, errantes, sin Dios y sin esperanza. Y nada nos llenaba. Vivíamos una vida falacial, una vida de apariencia. Aleluya. Una vida de un supuesto gozo que representábamos, pero al final cuando llegábamos